4 años de felicidad intercalada. Bueno, pues 7 vidas tiene un gato, según Antonio Flores, y nosotros estamos una mañana más aquí en Talavera No Se Entera Radio para hacerte pasar media horita con temas que están ocurriendo ahora mismo en Castilla-La Mancha y en todo el territorio. Ya sabéis, tenemos el Facebook abierto y el Twitter también, y como no, lo más inmediato, pues el chat de la radio. Podéis dejar vuestras informaciones o lo que queráis que se diga por aquí. Y nada más, hoy un día que ya sabéis, en Madrid quieren hacer cosas como rodear el Congreso porque no están de acuerdo con que están de plena actualidad. Hoy sí que son los números unos, los Borbones, Carlitos, don Juan Carlitos y el Felipín. O sea que hoy es lo que toca. Según es un artículo de A.M. Vélez, la diputada del PP, Carmen Álvarez Arenas Cisneros, ha ocultado al registro de intereses del Congreso de los Diputados la fuerte dependencia de una de las empresas que administra, que tiene de las subvenciones públicas. En su última declaración de actividades, la parlamentaria explicó, sin aportar más detalles, que es administradora de una empresa familiar de prestación de servicios sin ninguna relación con el sector público. Pero lo cierto es que esta relación existe en forma de subvenciones. Desde que presentó su declaración a finales del 11, una de las empresas que gestiona Álvarez Arenas, Centro Especial de Empleo Genser Sociedad Limitada, ha cobrado cientos de miles de euros de diferentes gobiernos autonómicos en concepto de subvenciones a sus costes salariales. Preguntada por este asunto, la diputada admite que omitió ese detalle, que si figuraba en la declaración que presentó al Congreso en diciembre del 2008, al comenzar su primera legislatura en la Cámara Baja. En aquella declaración, Álvarez Arenas explicó que desde el 25 de octubre del 2008 era administradora solidaria de las sociedades Genser Sociedad Limitada y Centro Especial de Empleo SL, y que aunque ninguna de las sociedades contrataban para el sector público, la segunda de ellas percibe subvenciones regladas de actividad y contratación de trabajadores minusválidos como consecuencia de la aplicación automática de la normativa vigente. La diputada explica que durante la anterior legislatura mandó un escrito al entonces presidente del Congreso, José Bono, para modificar esa declaración, porque aunque es muy buena la transparencia, cuando la publica la web del Congreso, la información que contenía le parecía demasiado detallada. Sin embargo, y para su disgusto, Bono le contestó que no lo iba a modificar. Con el actual presidente del Congreso, su compañero de partido, Jesús Posada, la diputada tuvo más suerte. Álvarez Arenas optó por omitir detalles que no le gustaban en su declaración, mucho más genérica que la anterior. Pasó el corte sin problemas. Lo que hice fue simplificarla, explica, aunque ahora asegura que la va a cambiar. Voy a añadir porque es verdad que la empresa recibe subvenciones regladas, junto con otros detalles como su reciente nombramiento de consejera delegada de ambas empresas. Antes era administradora única. No tengo el más mínimo problema, dice.
La diputada también asegura que no tiene ni idea del montante de las subvenciones que ha recibido en los últimos años, aunque es difícil una estimación dado que en ocasiones los gobiernos autonómicos publican sus concesiones de ayudas públicas con importantes retrasos, si es posible, para que no se haga nadie una idea aproximada. Así la empresa figura como perceptora al menos de más de 337.000 euros en subvenciones en el 2011 por parte de los gobiernos autonómicos de Madrid y Baleares, ambos gobernados, como no, por el PP. La última ayuda, publicada en abril pasado, ascendió a 108.000 y pico euros, correspondientes al ejercicio del 2013, y se le concedió en marzo pasado la Comunidad de Madrid a la propia Arenas. Fue alto cargo, y ella estando cobrando, y eso fue un alto cargo hasta el 2008. Hija del militar Félix Álvarez Arenas y Pacheco, capitán general del dictador Franco y ministro del Ejército durante la transición, y de la diputada y empresaria, acredita una trayectoria política que dura ya décadas. Antes de su llegada al Congreso fue diputada en la Asamblea de Madrid entre el 87 y el 2008, secretaria de la Mesa del Parlamento Regional del 2003 al 2005, viceconsejera de Empleo y de Mujer con Esperanza Aguirre, 2005-2008, viceconsejera de la Presidencia en Madrid con Gallardón como presidente, del 95 al 99, y senadora por Madrid del 99 al 2003. Actualmente, la diputada desempeña, entre otras, las funciones de portavoz del PP en la Comisión de Empleo y Seguridad Social y es vocal de las comisiones de defensa de políticas integrales de la discapacidad en el Congreso. Como centro especial, la empresa de la diputada tiene derecho a la devolución del 50% de sus costes laborales, porque al menos un 70% de su plantilla está compuesta por personas con una discapacidad superior al 33%. Y en España hay más de 2.200 centros de este tipo que trabajan con más de 64.000 discapacitados que reciben más de 528 millones al año en ayudas de la Administración Pública, datos de la Fundación 11. Lo que gestiona la diputada se dedica a ofrecer servicios de limpieza a terceras empresas, lo que permite a sus clientes cumplir con la Ley de Integración Social del Minusválido. Esta norma establece que las empresas públicas y privadas con una plantilla superior a 50 trabajadores deben contratar un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2% de su plantilla. En su defecto, implantar medidas alternativas como subcontratar por terceras empresas prestación de servicios ajenos y accesorios a su actividad normal. Y eso es a lo que se dedica la empresa de la señora Álvarez. Y como siempre haciendo el chanchullo, son muy transparentes, serán transparentes por los plasmas, porque me habéis escuchado la cantidad de, aparte de diputada, la cantidad de más empleitos que tiene, todos cobrando, claro, como viceconsejera de Empleo, viceconsejera de Presidencia, pues, en fin, que no tiene un sueldecito solo, que tiene muchos sueldecitos y encima defrauda Hacienda, y Hacienda somos todos una leche.
Bueno, aquí sigues, Talavera no se entera. Contigo, Pilarica Dinamitera, pasando esta media horita del ya miércoles y viendo cómo está el panorama, que ya sabéis cómo está. Está cuece, que te cuece. La abdicación, no hay otra cosa. Pones las 14 televisores, cadenas que tenemos en el televisor y todos es de lo mismo. Esto es así y no hay otra cosa que contar. Esa es la verdad. Y bueno, pues eso, que estás en Talavera, que por aquí nos han dejado algún Twitter como diciendo que Rajoy comenta en los que están hablando hoy en el Congreso, habría que estar ciego para no reconocer los méritos del rey. Ja, Rajoy. Ciego no estamos, por eso que los reconocemos, no queremos otro más. Otros 40 años así, no, porque ya es mucho. Y bueno, y también por aquí comentan colectivos del 15M, asociaciones, partidos políticos, todos a favor del súmate a decir que queremos decidir lo que queremos, lo que tenemos en este momento. La gente quiere decidir si quiere monarquía, república o otras cosas. Según Carlos Serte, María Dolores de Cospedal en el Corpus tiene ya muy malos recuerdos y por lo tanto hace un artículo que dice: cuando la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, Cospedal, respiraba tranquila al conocer que la coronación de Felipe tendría lugar en el Congreso de los Diputados a la misma hora que la procesión del Corpus, que recorre las principales calles del casco histórico de Toledo. Esto es a las 12 horas del 19 de junio y que dada su condición de mandataria autonómica, no le quedaba más remedio que asistir a los fastos del Borbón. Llegó el arzobispo de la sede primada de España, Braulio Rodríguez Plaza, y zas, anunció que meditara la posibilidad de trasladar el recorrido procesional a la tarde de ese jueves, que reluce más que el sol, para permitir que los políticos que por sus cargos, como en el caso de Cospedal, deban arropar al nuevo monarca en Madrid, puedan estar también acompañando a la custodia de Arce en la jornada vespertina. Los nervios se apoderando del PP manchego. ¿Por qué el miedo a retrasar la procesión? Y es que, claro, si Monseñor Braulio pensaba retrasar el desfile procesional al jueves por la tarde, una vez descartada la celebración del mismo en domingo, como sí se habló hace unos días, Cospedal se exponía a ser abucheada y pitada por los toledanos, como así sucedió en la procesión del 2012 y el 2013, que la convirtió en el primer político en ser increpado en pleno recorrido procesional. Aprendida la lección, la presidenta de Castilla-La Mancha, de Castilla-La Mancha se sacó la manga en el 13 con una reunión de los burócratas de Bruselas, en vez de la tradición sagrada de los toledanos. Colgó la peineta y la martilla y se marchó a la capital de Europa a negociar. Nadie sabe muy bien a qué ni a cuándo, y ahora le venía de nuevo la fortuna con el relevo de la corona española. La Iglesia cede a las presiones, y de ahí que el PP se saliera en tromba para vender el arraigo de la celebración matinal, diciendo que no, que cómo se iba a cambiar si eso siempre había sido por la mañana, como una cita ineludible para los toledanos,
tanto que el arzobispo, según ha podido saber este periódico, no le ha quedado más remedio que ceder y olvidarse de retrasar la procesión. Señalan fuentes eclesiásticas que se sorprenden por este inusitado interés. Pretendíamos contar a todos, pero vemos que nos hemos confundido, señalan las mismas fuentes. Aún es más, el ayuntamiento estaba dispuesto a cambiar todo lo que fuera posible para que estuviera la presencia de Cospedal, dice un concejal. Lo que pasa es que Cospedal no quiere saber nada del Corpus porque sabe lo que ocurre si se atreve a desfilar. La gente está cansada de tanto recorte, de que siempre paguen los mismos, o de la educación y de la sanidad que está toda hecha unos zorros, concreta. Y por eso esta no quiere estar aquí, porque como ya se lo han hecho más de una vez, pues quiere el dinerito que tiene por su cargo, pero cada vez está más lejos. Ya le pasó cuando estuvo aquí en Talavera para lo del Día de la Región, que vino a celebrarlo con los talaveranos y no la vimos el pelo, sí la vimos a través de la televisión. Pues claro, como estamos acostumbrándonos a verlos desde hace ya un tiempo, siempre a través de la tele, que es lo que toca. Ellos están muy pegados al pueblo. ¡Ja, ja, ja! Esto es lo que tenemos, esto es Castilla-La Mancha o la Mancha de Castilla. Talavera no se merece lo que está ocurriendo, pero sí está ocurriendo. Hay que abrir los ojos y para las cosas importantes unirnos y hacer lo que tenemos que hacer, defender nuestra calidad de vida, que cada día tenemos muchísima menos. Esta es una formación del pueblo de Nambroca, en Toledo. Lo habían anunciado y no defraudaron. Numerosos vecinos acudieron este viernes pasado al pregón inaugural de las fiestas de Nambroca, en Toledo, para protestar por la elección de Arturo García Tizón como la persona invitada para abrir estos días festivos. Tras el abandono de todos los concejales del PP, menos uno, cuando iba a tomar la palabra la madre de un niño con cáncer. Previamente habían recogido 1 millar de firmas contra el presidente de la Diputación. Al final fueron unas 30 personas las que, apoyadas por numerosos vecinos presentes, se levantaron de sus sillas exhibiendo carteles con el lema «Porque si nos importa y no te importan estos, no nos interesas», en relación a los niños enfermos de cáncer. Las primeras palabras del veterano pluriempleado político apenas llegaron al auditorio, porque hubo pitos y protestas continuos, apenas contrarrestados por algunos leves aplausos. La sanidad no es rentable para el capital, se podía leer en una gran pancarta, al tiempo que los manifestantes daban la espalda al pregonero, que tuvo que ver como casi un centenar de vecinos se marchaban del escenario mientras él intentaba intervenir. Es un despropósito que personas desprovistas de corazón sean recibidas con honores en nuestro pueblo, explicaron algunos de los firmantes del comunicado, que pedía a la alcaldesa Enar González que rectificase y anular la invitación al también diputado nacional por Toledo, y lejos de retractarse en su propósito, la regidora aprovechó la visita de Tizón para calificarlo, entre ellos como se ponen de buenos, como un baluarte para los ayuntamientos. Estos son los políticos que tenemos. ¿Será que nos lo merecemos?
Juan Carlos I se comporta como un matón con su mujer. Es una información de Pepe Crespo, del blog de Política General. El consejero y secretario real, Sabino Fernández Campo, el antiguo consejero y secretario real, fue testigo en repetidas ocasiones del maltrato psicológico y físico de Juan Carlos con su mujer. Así se lo contó al exnotario Antonio García Trevijano, como en 2 ocasiones presenció escenas muy violentas. En una, la reina Sofía había hecho una observación crítica, aunque de manera educada, sobre una opinión del rey. Este, airado, le lanzó un plato a la cabeza, acertándole de refilón y haciéndole una herida. No hizo el menor gesto de arrepentimiento y siguió comiendo, mientras la reina se veía emocionalmente con unas ganas de llorar y conteniéndose. Las escenas eran repetitivas y Sabino Fernández Campos se veía emocionalmente superado por todo aquello. En otra ocasión, sigue diciendo Trevijano, Sabino contempló una discusión en la que el rey, autocomplaciente, se dedicaba a torturar psicológicamente a la reina, echándole en cara de ser una muerta de hambre, ella y su familia griega, añadiendo que si no fuera por él, que los mantenía él, que los manteníamos todos nosotros, te ha faltado decir, serían unos vagabundos. Sobre la monarquía, en similares términos, aunque algo más atemperados, se mueve el libro de David Rocasolano, primo de Leticia, en el libro que se llama Adiós, princesa. En él se describe, con el testimonio del propio autor, la actitud de indiferencia, sino de desprecio manifiesto del rey con su propia familia. El rey pasa todo el día de ellos. He leído y escuchado en muchos sitios que Juan Carlos mantiene una relación poco cordial con Leticia, que se llevan mal. En resumen, yo no lo percibí así. El trato que el rey dispensa a Leticia es parecido al que le ofrece a Sofía, a sus hijos y a sus nietos, en las numerosas ocasiones en las que los he observado. Jamás he visto a Juan Carlos un gesto cariñoso o de afecto hacia su hijo y hacia nadie. No queremos caer en la frivolidad de lo anecdótico y escatológico, sino mostrar de manera directa y sin formalismos ni abstracciones lo que el régimen, como el régimen del 78, puede hacer con un hombrecito al que colocaba por encima de la ley, convirtiéndolo en un monstruo. Eso es lo que ha hecho y convertido atolondrado y enamoradizo cadete de nombre Juanito, un monstruo que maltrataba no solo a la familia, sino a su propio país y a sus súbditos con su continua indiferencia y desprecio, dejando el deber del que presume. La pose de campechana y las tomas falsas preparadas por los lacayos escondían al monstruo real que no ha parado de poseer y apalizar todo lo que ha querido. Si la ejemplaridad de la monarquía debe ser juzgada por el comportamiento de su titular, esta debería ser abolida de inmediato. Es la monarquía la enfermedad que inocula con su veneno a todo lo que toca. Ayer fue Juanito
y mañana, si no lo evitamos, será el Principito. Ya nos ha bastado con cometer y con mantener a dos monstruos en el mismo tiempo, 30 añazos, 39 añazos para seguir con la indignidad de un tercero, democracia y ley igual para todos. Lo contrario es convertir a los españoles en animales de tiro al servicio de los tiranos y los déspotas. Bueno, pues es un artículo muy duro, pero que se acerca mucho a la realidad. Eso siempre ha sido Voz Populi, el que trataba muy mal, pero yo no sabía que a su mujer, no sabía que era también a los hijos y a los nietos. Eso no lo sabía, pero bueno, ¿qué se puede esperar del campechano? La historia del régimen monárquico, entre la tragedia y la farsa. Un artículo de Manuel Medina. Los partidos institucionales preparan la operación Lampedusa para preservar el dominio de los poderosos. La historia frecuentemente nos depara reiteraciones sorprendentes. Una de ellas, en este caso múltiple, se produjo este pasado lunes con la abdicación de Juan Carlos a favor de su hijo Felipe a la jefatura del Estado, igual que hiciera su predecesor, el dictador Francisco Franco, que también permaneció un montón de años. Juan Carlos permaneció también en la jefatura del Estado nada menos que 39 años, pero no es la única coincidencia que se produce en el ocaso de ambos regímenes políticos. Veamos. En el curso de los casi 4 décadas que duró su reinado, el descrédito y el rechazo de los ciudadanos hacia el monarca ha llegado a ser tan intenso como el que sufrió el caudillo encomillado en los años que precedieron a su muerte. Es cierto que el rey no ha muerto en la cama como el dictador, pero como ocurrió en el caso de este último, las clases sociales dominantes se han apercibido a tiempo de que resulta impresentable cambiar algunas cosas para poder conservar lo esencial, la continuidad de su control sobre el poder político y económico. Como sucedió cuando se produjo la muerte física del dictador en el 75, la muerte política de Juan Carlos sobrevenía con su abdicación, teniendo como corolario una intensa campaña de loas y elogios, postreros reconocimientos a sus supuestos méritos históricos. De manera general, como repugnante unanimidad de los medios de comunicación de ahora, como los de entonces, han eludido adentrarse en el análisis del estado de la ruina moral en la que se encuentra el aparato institucional del sistema político nacido de esa constitución monárquica del 78. Como entonces, los patrones de comunicación de hoy pagan con ello el régimen del monopolio que han disfrutado desde casi 40 años. Tal y como sucedió a finales de la década de los 70 del siglo pasado, los partidos políticos se han puesto de acuerdo nuevamente en la preparación de una transición, la segunda, que hurte al pueblo español de la posibilidad de elegir cuál es el régimen político que desean para el futuro. Igual que ocurrió entonces, las cúpulas partidarias, ignorando incluso el sentir de sus bases, preparan sigilosamente los planos para permitir la continuidad del status quo.
En 1976-1978, las intrigas y maquinaciones fueron pergeñadas por los representantes del aparato administrativo de la dictadura y de las cúpulas de las organizaciones que decían representar al pueblo. Hoy el pueblo sigue lo mismo que entonces, esperando a que le toquen las narices. Bueno, salud, dignidad, y nos escuchamos cuando el destino lo quiera así. Esto ha sido Radio Talavera no se entera, y como siempre, Pilarica Dinamitera aquí sin red y sin bozal.